Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de los jueves. Qué contento que estamos. Ustedes habrán visto, porque han participado después de un mes que nosotros estuvimos de viaje, y por lo tanto fueron 4 programas originales grabados que grabamos previamente, muy interesantes todos ellos, espero que lo hayan visto, y si no, ya saben que está en nuestro canal de YouTube, pero fueron realmente muy interesantes, muy importantes esos 4 programas, pero ahora estamos de vuelta luego de un mes de haber andado por Europa, por Italia, por España, por Marruecos. Trajimos muchas cosas también de material que vamos a ir presentando a lo largo de nuestros distintos encuentros, sinagogas de Palermo, de Palermo no de Buenos Aires, de Palermo en Sicilia, sinagogas de Taormina, sinagogas de Nápoles, bueno, desde ya de Roma, de Florencia, de Pisa, bueno, tenemos muchísimo para contarles. Pero antes de empezar con lo que tenemos para hoy, voy a saludar a Liliana, que está en el estudio 630 del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos. La verdad que verdaderamente los extrañábamos estar aquí. Fue un viaje muy interesante y nos encanta estar de vuelta. Así que, y también nos gusta mucho que estén aquí para acompañarnos en una propuesta nueva como la que tenemos hoy. Siempre nos entusiasma lo que presentamos, nos gusta mucho primero a nosotros y después lo ofrecemos. Así que hoy estamos también muy encantados con la propuesta que les vamos a contar el día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a empezar con las actividades que vienen. Y como siempre también, y que lo vamos a hacer siempre, es agradecer a aquellos que colaboran, y no me refiero solamente a los que aportan dinero, que siempre es bienvenido y que lo pueden hacer a través de PayPal, con cualquier tarjeta de crédito, con Mercado Pago los que estén en Argentina, o transferencia bancaria, tanto en Argentina como en cualquier país. Hay cuenta en Europa, hay cuenta en Estados Unidos que pueden depositar. Si tienen dudas nos escriben. Pero también, y es muy especial, aquellos que se suscriben al canal de YouTube, aquellos que comparten los videos, que lo comparten para difundirlos. Para todo eso nos sirve, porque sirve para difundir más la temática sefaradí. Ustedes saben que cuanto más aparecen los deditos para arriba y me gusta, entonces YouTube los promueve más, y eso no solo nos viene bien en cuanto a nosotros, sino en especial en lo que es la difusión de la cultura sefaradí, que en definitiva es lo que más interesa. Así que a todos los que colaboran, muchísimas gracias. Pero ahora sí. Seguro, también queremos aclarar, como siempre hacemos, que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro y ofrecemos estas actividades gratuitas gracias a lo que ustedes nos aportan. Así Y que gracias a los conferenciantes, que tampoco cobran, ningún conferenciante cobra, lo hace absolutamente en forma voluntaria. ¿Mm? Pero bueno, vamos como siempre a las actividades de los jueves y de los domingos, empezando por la del próximo domingo. el próximo domingo, en nuestra actividad Encontros del JAD, hablada enteramente en ladino, tenemos pasajes y personajes en vivo con el doctor Carlos Yebra López y Ros Cohen, que es autora, escritora, y ella nos va a contar sobre estos personajes de sus libros. Es en ladino, judeo-español, se entiende perfectamente a los hablantes de castellano. Les recomendamos que vengan también a escuchar nuestro programa. Ros Cohen es una prolífica escritora en distintos idiomas. Sus libros están en Amazon. A los que les interese van a encontrarlo. Es muy interesante, es una gran escritora. Y para el próximo jueves tenemos la Guerra Civil Española y la Shoah. Desde España con Mardoqueo Staropolsky. Él nos va a contar sobre esta conjunción y esta época entre la Guerra Civil Española justamente y la Shoah. Y tenemos muchas ganas de conocer sobre este tema y su relación. Hemos tenido alguna conferencia sobre Franco y la Shoah, y siempre terminamos con alguna forma de discusión, y eso es bueno, nos gusta cuando hay discusión, distintos puntos de vista. Así que vamos a escuchar a Mardoqueo, que es máster en estudios judaicos de la Universidad Hebraica, así que tiene con qué
hacer valer su palabra en este tema. Y vamos a lo de hoy. Sí, hoy tenemos la presentación del proyecto Aljamas Hebreas Sorianas. Vamos a estar en vivo entrevistando a Marisol Encinas Manchado y le vamos a hacer una presentación antes de recibirla. Marisol es licenciada en Historia y graduada en Historia del Arte, tiene un máster en Métodos de Investigación Histórica y comenzó los estudios del doctorado. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral donde realiza un estudio comparativo sobre el tema de la muerte entre cristianos, judíos y musulmanes durante el medioevo en una región de Castilla, Soria. Actualmente también está cursando en el Centro de Merced de Soria el ciclo superior de guía y asistencia turística. En el ámbito laboral se dedica a la gestión cultural en sentido amplio, inventario de bienes y documentación técnica en materia de patrimonio cultural, comisariado de exposiciones, arqueología, coordinación de publicaciones y cursos y más. Lleva a cabo el proyecto que ha diseñado y registrado como Aljamas Hebreas Sorianas. Este proyecto se ha desarrollado con vocación de unión. Por un lado, pretende unir aquella historia de Sefarad que quedó dividida a partir de 1492, tratando de poner sobre el mapa a las poblaciones judías que durante el medievo poblaron el territorio castellano del Alto Duero. Por otro lado, el proyecto está enraizado en ese territorio porque ha conseguido vincular a múltiples ayuntamientos y empresas de esta tierra soriana para ofrecer de lo bueno lo mejor. ¿Cómo conseguir crear una experiencia inolvidable para toda la vida? Recuperando esa historia a través de dos vías: la difusión cultural de alta calidad en múltiples escenarios y la realización de una serie de viajes exclusivos guiados por la excelencia. El proyecto ofrece redescubrir aquel pasado con los 5 sentidos y siempre con la historia de la mano. Y sobre esto es lo que nos va a contar ahora Marisol. Bienvenida. Bien hallada, un placer estar con vosotros esta noche aquí en España, tarde allí donde os encontráis vosotros. Un placer realmente. Bueno, ya está anocheciendo porque ya estamos en otoño, así que ya está ahora 7 de la tarde aquí en Argentina, ya está anocheciendo. Así que bienvenida Marisol, estamos muy entusiasmados con la idea del proyecto, algo estuvimos viendo, pero bueno, te dejamos con la gente y te escuchamos con mucha atención. Pues muchas gracias por haberme dado también la oportunidad a través de esta magnífica plataforma que gestionáis vosotros para, bueno, ponerme voz allá en aquellas tierras y casi en todo el mundo, porque es internacional vuestra plataforma. Con lo cual, gracias muy sinceramente por permitir que se escuche un poquito de la historia de Soria en cualquier parte del planeta. Para mí es un placer hablaros de este proyecto que he diseñado como historiadora, Aljamas Hebreas Sorianas. Es un proyecto que ha llevado muchísimo trabajo, muchas horas de estudio, de investigación en archivos, de lectura, de los informes arqueológicos para poder, de alguna manera, trasladar a todo el auditorio que quiera participar en los múltiples proyectos que engloban este proyecto y que ahora vamos a ir viendo, pues para poder trasladar una cultura y un conocimiento actualizado sobre un tema que no ha sido muy estudiado aquí en España hasta hace, diría que unos 20 años, que es cuando se ha empezado a estudiar con muchísima más profusión todo lo que tiene que ver con una parte de nuestro pasado, que es el pasado de las poblaciones judías que vivieron en estas tierras peninsulares y que de alguna manera, pues en muchos puntos de la geografía española y bueno, y de la geografía portuguesa, porque Sefarad comprendía toda la península, en muchos puntos, pues como digo, no han merecido muchos estudios. Y ese es el caso de los estudios en la provincia, en la actual provincia de Soria, como vemos en la siguiente diapositiva.
Para ubicaros un poco, he diseñado pues un par de mapas. En la península estamos dentro de Castilla y León. La provincia de Soria está a menos de 2 horas de Madrid. Realmente estamos casi en el centro de España. Estamos bastante bien comunicados con Zaragoza, Madrid, Valladolid o La Rioja. Bueno, pues en este enorme territorio recorremos durante este año varias poblaciones. 6 de esas poblaciones actuales tuvieron aljama de judíos durante la Edad Media. Hay alguna más, pero hay que seleccionar porque la provincia es muy grande. Entonces, de momento hemos seleccionado 6. Y junto a esas aljamas también hemos incluido algunas experiencias que os iré desarrollando un poquito más adelante a través de unas fotos. Bueno, pues este territorio de la provincia de Soria, de la actual provincia de Soria, ya en la Edad Media fue un territorio fronterizo. ¿Por qué era fronterizo? Pues primero porque en esta tierra sucedieron múltiples batallas, racias entre cristianos y musulmanes. Cuando los cristianos fueron avanzando desde el norte de la provincia, actual provincia, hacia el sur, pues fue moviéndose la frontera hacia el sur-sureste. Pero claro, normalmente cuando se estudiaba la Edad Media se han estudiado mucho el mundo cristiano, se ha estudiado mucho qué sucedía con los musulmanes, se han estudiado estos conflictos, pero de alguna manera siempre han estado ausentes de los estudios las poblaciones que había de judíos. Y también es una parte muy importante, como vamos a ir viendo en algunos de los núcleos, de esta historia del territorio del Alto Duero. Esta provincia está dividida de alguna manera por un importantísimo río, por el río Duero. Bueno, pues además de esas luchas fronterizas entre cristianos y musulmanes, también había poblaciones judías que hay que poner sobre el mapa, hay que estudiar su historia y hay que darles ese lugar que en la investigación no se les ha ofrecido hasta hace relativamente poco. Y cuando este territorio fue todo un territorio cristiano, cuando la frontera con Al-Ándalus quedaba ya muy lejos, después de la conquista de Toledo en el año 1085, a partir de ahí, por ser un poco generoso, vamos a poner siglo XII. A partir del siglo XII esta zona es completamente cristiana y lo que sucede es que también había algunas poblaciones que quedaron de musulmanes, pero también había poblaciones judías. Y esa convivencia, coexistencia de las 3 culturas tampoco se ha puesto en valor. Este es un término como muy repetido últimamente, que al final parece un cajón desastre que quiere decir mucho, pero es que es cierto, no se les ha dado el valor en la historia que realmente sí que tuvieron. Eran como una parte de la población olvidada de los estudios. Bueno, pues vamos a empezar a ver de qué va este proyecto en la siguiente diapositiva. Este proyecto parte de una importante base histórica. Yo, como bien ha dicho Liliana, soy historiadora del arte, estoy haciendo el doctorado, ya llevo muchos años luchando con esos documentos y esa letra ilegible, que al final es más legible cuando se te acostumbra el ojo. Entonces también me he dedicado a la arqueología, a la gestión cultural. Quiero decir con esto que tengo un conocimiento histórico de esta tierra, de esta zona, ya de bastante tiempo. Y de todas estas investigaciones que yo llevo años haciendo, para mí una de las mayores satisfacciones es poder compartirlas, ponerlas en común con mucha gente, ponerlas en común con visitantes, con amigos, con todo aquel que quiera redescubrir esa parte de nuestro pasado. Con lo cual, partiendo de esa base histórica, el proyecto tiene 2 ramas evidentes. Una de las ramas es turística, está enfocada a la difusión cultural en el ámbito turístico, con una serie de viajes de los que luego hablaremos, y otra parte está enfocada hacia la difusión cultural, pero en un sentido muy amplio. Dentro de ese sentido amplio entran, y estamos trabajando en distintas líneas, hablo en plural porque yo soy la cabeza visible, pero es que realmente este proyecto está sustentado por muchas patas, por muchas personas que al final hacemos toda esta trabazón para que pueda ser un proyecto viable, sostenible,
en el tiempo y en el que estén repartida esa carga de trabajo entre muchas personas. En la parte educativa estamos trabajando en ofrecer actividades a centros, estamos trabajando en la posibilidad de poder traer a la provincia de Soria a estudiantes universitarios de Israel que estén aprendiendo allí español. También estamos haciendo, por ejemplo, exposiciones, conferencias, estamos organizando algunas conferencias para finales de año, congresos, y como os decía, es un proyecto, por tanto, plural, porque abarca prácticamente todas las ramas de la difusión que podemos emplear para poner el conocimiento a disposición del público. Vamos a centrarnos en esta noche solo en el apartado turístico, como vemos en la siguiente diapositiva. Fijaros qué foto más bella. Esta foto es de Soria, de la capital de la provincia, y la han hecho, bueno, es un proyecto de Marta y Blanca, que son dos fotógrafas magníficas que componen el dúo fotográfico La Luz Azul. Dentro del proyecto, ellas son las encargadas de recorrerse la provincia de extremo a extremo, haciendo fotos en cada una de las estaciones para poder ver cómo van cambiando esos paisajes con el paso del tiempo, con el paso de los distintos meses, porque realmente la provincia de Soria, si la visitas en verano, tienes que volver a visitarla en invierno, porque es que es la misma, pero es distinta. Con lo cual, ellas van a ir haciendo fotos cada 3 meses para incluir en mi página web, de la que luego hablaremos, las distintas fotos de los enclaves por los que pasa la ruta. Esto ha dado lugar a que tengamos a día de hoy una exposición de sus fotografías en el parador de turismo Antonio Machado, que es el lugar de alojamiento de las personas que quieran acompañarnos en estos viajes, con lo cual la calidad y el trato exquisito en el alojamiento está más que garantizado, porque es un hotel de verdad de una calidad excelente, y los profesionales que trabajan allí pues también lo son. Ahí vemos una foto en invierno y vemos 2 cerros, y uno de ellos, el cerro que aparece en el centro, es el que hoy conocemos como el Cerro del Castillo. Tiene una enormísima historia, y precisamente en ese Cerro del Castillo es donde se alojó, donde se ubicó la primera población judía que llegó a esta tierra de la ciudad de Soria, después de que Alfonso el Batallador, rey de Aragón, dijera: esta población es la que he fundado. Bueno, esto fue en 1119. Y es curioso porque hay un dato que normalmente la gente no le ha dado interés, pero a mí me parece que tiene un interés enorme. Y es que acompañando al batallador, o posiblemente en relación con él, había un judío que se llama Abraham Barilá. Este hombre hizo unas tablas astronómicas, era un erudito enorme. Y unas de esas tablas astronómicas, que se llama el Sefer Aibur, el libro del cálculo del calendario, en esas tablas aparece Soria. Ese libro es del año 1123, con lo cual la ciudad acababa de aparecer en la historia en el año 1119. La primera vez, la primera noticia geográfica del ámbito judío la tenemos solamente 4 años más tarde de esa conquista, de esa población de la ciudad de Soria, por lo menos de ese momento en el que aparece en los documentos. Con lo cual me parece de un interés enorme poner sobre el plano, por lo menos, a este hombre que empezó a hablar de Soria, este judío. Pero es que Soria, en esa Edad Media, era una ciudad que tenía una importante aljama de judíos, y que estos judíos se dedicaban a múltiples actividades, pero había un reducto de esta gente que se dedicaba a algo bellísimo, que era a la producción de libros, a la iluminación de libros. Hay cientos de libros distribuidos por todo el mundo que se produjeron aquí, en esta ciudad de Soria, entre Soria y Tudela, actualmente Navarra. Esta escuela estaba dividida entre estos 2 sitios.
No sé si quizá a los oyentes les suene una Torá española que se subastó en Sotheby's en 2009 en Nueva York. Bueno, pues esa Torá, que es un documento único por muchas características que tiene, se produjo en Soria. Fijémonos a qué nivel cultural estamos hablando, que todavía a día de hoy hay una producción científica importantísima que está dispersa por todo el planeta. Bueno, pues junto a ese libro y otros muchos, había una pareja de hermanos, los hermanos Ibn Gaon, que eran los que encabezaban esta escuela de iluminación de Biblias, de Biblias hebreas. También tenemos a personajes tan maravillosos como Abraham Bienveniste, que este hombre fue tesorero, financiero, trabajaba al servicio de la corona castellana, era recaudador de impuestos, era el rabino mayor de Castilla y fue el artífice de convocar a todas las aljamas castellanas en Valladolid en el año 1432 para dotarse de unas ordenanzas comunes que organizaran la vida en comunidad de todas las aljamas de Castilla. O sea, pues este hombre maravilloso también vivía en Soria. Bueno, pues de estas y otras cientos de historias vamos a hablar en este proyecto. Yo solamente os he traído unas cuantas pinceladas porque el tiempo que tenemos es muy reducido. Os voy a enseñar otra foto, la siguiente, que esta es de Ágreda. Este núcleo es maravilloso. Aquí nos da pie a poder hablar de cómo era esa vida en la frontera entre Castilla y Aragón. Ágreda está en el noreste de esta provincia de Soria, muy, muy, muy cerca actualmente de Aragón. Y aquí podemos hablar cientos y cientos de horas de las tres culturas, de cómo coexistían los cristianos con los judíos, con los musulmanes, de la vida del día a día de estas gentes, porque hay mucha documentación para poder hacer una visita única a este núcleo. Sí que en las visitas que vamos a hacer vamos a estar siempre acompañados, donde sea necesario, de un guía oficial de turismo, pero no van a ser visitas guiadas, van a ser conferencias itinerantes, porque realmente el contenido de estas charlas va a aprovechar esos escenarios que tenemos reales para poder situar a esa gente, a esas personas, esas historias en las propias calles, con lo cual es como sacar una conferencia a una ciudad para conocerla desde otro punto de vista con estos datos científicos. Bueno, pues en Ágreda, por ejemplo, también tenemos un fragmento de un rollo de la Torá que se conserva en el archivo del ayuntamiento. Incluso también se conservan, aunque están en el Escorial, pero también proceden de esta villa, un manuscrito aljamiado, mudéjar. Bueno, la verdad es que da para poder hablar de cientos de historias, de vidas que pasaron en estas calles. Vamos a hablar un poquito de Medinaceli. Como veréis en la siguiente diapositiva, es una ciudad, es un pueblo también muy, muy bello. En Medinaceli primero perteneció a los condes de Medinaceli y que después tuvieron también el título de duques. Bueno, pues en este núcleo también se puede hablar muchísimo de la vida de las tres culturas, de cómo coexistían los judíos con los musulmanes. De hecho, hay documentos que son bastante clarificadores sobre estos movimientos de gente por estas calles, aunque es cierto que la villa está muy, muy alterada, porque lo que vemos a día de hoy es fruto de esas reformas que hicieron los duques a partir del siglo XVI, siglo XVII, con un palacio enorme, con una reforma de toda la plaza mayor, pero como tenemos la suerte de que sí que me he leído los informes arqueológicos que se han hecho en esta villa, pues podemos tener el conocimiento de qué es lo que sucede bajo tierra en esas calles por las que vamos a pasear. Con lo cual podemos saber por dónde iba la trama medieval, poner en coordinación esos documentos con lo que dice la arqueología, y esos documentos nos hablan de algunas calles concretas donde imaginémonos hasta qué punto estaban coexistiendo estas tres culturas, que cuando hablan de una casa en concreto
Dicen que los linderos, por un lado, están hablando de la casa de un judío, los linderos, por un lado, son unas propiedades de los musulmanes y por otro propiedades de los cristianos. Con lo cual, la vida de las tres culturas estaba también muy, muy presente en este núcleo. Vamos a echarle un pequeño vistazo a otra diapositiva que es también de Blanca y de Marta, esta foto. Todas estas fotos de las aljamas son suyas y esta corresponde a la villa al pueblo de Berlanga de Duero. Bueno, pues Berlanga de Duero pertenecía a la familia Tobar desde finales del siglo XIV, del siglo XIV. También hay una reforma urbanística muy importante. Lo que vemos detrás de esta escultura es un palacio y la villa se transformó completamente para convertirla en sede de este señorío, de la familia Tobar, con una colegiata enorme. En este núcleo la tradición ha pesado muchísimo. La investigación venía repitiendo año tras año, estudio tras estudio, que la judería de Berlanga de Duero debía estar en unas calles que a día de hoy se llaman Lluvería Alta y Lluvería Baja, pero la investigación posterior ha dado pie a pensar que esto ha sido un error historiográfico mantenido a lo largo del tiempo, que no tenía base histórica ninguna, porque cuando se ha puesto en coordinación y se ha contrastado lo que dice la documentación con lo que dice la arqueología, se ha podido demostrar que la judería se ubicó en otro sitio y está perfectamente delimitada la ubicación de la judería a través de estos documentos, con lo cual, una vez reubicada en su sitio exacto, ya cobran sentido todas esas noticias que nos dan la documentación de la vida de esta gente, con lo cual podemos poner otra vez sobre el plano, esta vez ya más acertadamente, a los judíos, a los poquitos musulmanes que vivían en Berlanga y a los cristianos. Aquí, por ejemplo, la documentación nos habla de algo muy curioso. Nos habla del cementerio que tenían los judíos en Berlanga de Duero, y es que nos hablan de un caso concreto de un judío que traen a este núcleo desde Caracena. Caracena es otra población donde sí que había judíos, pero no llegaron a configurarse como aljama hasta unos años determinados, muy poquitos años. Sí que llegó a configurarse como tal, pero durante la mayor parte de su existencia fue una mera judería. Bueno, pues nos hablan de cómo traían desde Caracena a Berlanga a enterrar a un judío en el fonsario de los judíos de Berlanga. Nos hablan también de Rabí Barzilai, como una vecina le dice, por ejemplo, cuando pases por el cementerio, haz una oración por mi padre, que murió judío. Esto lo dice ya siendo conversa, porque la verdad es que la situación que se les planteó a los judíos en 1492 no se me puede ocurrir compararla prácticamente con nada, porque es una decisión vital de tal calado y tener que decidir en tan poco tiempo qué haces con tu vida, con tu familia, si te vas, si te quedas, entonces qué cambios tienes que hacer. Bueno, la verdad que ese movimiento de gente debió de ser verdaderamente impresionante. Bueno, pues de estas cosas, de cuál es el recorrido que hicieron los inquisidores, de qué documentación se conoce de todo esto, de esto también se va a hablar en estas visitas. Vamos a ver otra diapositiva, que es una fotografía de Calatañazor. Este núcleo es como una pequeña vuelta a la Edad Media. La verdad que se lo recomiendo a todo el mundo que haga una visita también a cualquiera de estos lugares de los que les estoy hablando, pero la verdad que Calatañazor tiene una belleza especial. En esta iglesia que podéis ver apareció una pieza muy interesante en las excavaciones arqueológicas que se hicieron en el cementerio, que está detrás de este muro que veis en primer término, por donde aparece ese árbol. Y es la pieza que da sentido
a esta ruta, a este proyecto cultural. Si os dais cuenta, en el logo aparece una mano, pues esta mano está inspirada en una pieza que a día de hoy se conserva en el Museo Provincial de Soria, en el Museo Numantino. Esa pieza original apareció en esa necrópolis. Apareció en la tumba, por tanto, de un cristiano, pero es una mano que es un símbolo protector tanto para cristianos como para judíos, como para musulmanes, bien sea como mano de Miriam, como mano de Fátima, como amuleto protector. Y además, para terminar de rizar el rizo, tiene unas letras en hebreo, pone Vidal, con lo cual no puede haber mejor pieza para hablar, para representar aquellas cosas de las que queremos hablar en este proyecto, que es de las 3 culturas que coexistieron en estas tierras sorianas a lo largo de la Edad Media. Vamos a pasar a la siguiente foto por no demorarnos demasiado en el tiempo y vamos a hacer una pequeña parada en Almazán. Almazán, que llegó a tener la presencia de los reyes católicos, incluso fue una villa importantísima asociada a los Mendoza, a los Hurtado de Mendoza. Y en este núcleo concreto la documentación es muy precisa. Tenemos un documento que nos habla de dónde estaban las casas de aquellas personas que habían sido judíos y que a partir del 1492 o habían tenido que convertirse o emigrar. Entonces, estas casas este documento va describiendo casa por casa, lindero por lindero, calle por calle, dónde estaba esa población judía, de tal manera que podemos hablar de una judería realmente de las personas. Sabemos dónde vivía cada una de estas personas que aparecen en la documentación, asociando ese plano con esta calle, con estas casas, con esta gente. Con lo cual podemos ponerle cara a toda esta población judía, judeo-conversa que vivió en Almazán. Vamos a pasar a la parte de experiencias, porque como os comentaba, este proyecto, la parte turística, tiene una visita a estas 6 aljamas y después otras experiencias asociadas. Dentro de esas experiencias le hemos dado una importancia grande al tema gastronómico, porque realmente la historia, la cultura es maravillosa, pero si además lo complementas con un trato exquisito en el alojamiento, como va a ser el que se va a ofrecer en el Parador de Turismo Antonio Machado, que es la foto que aparece abajo, en el Cerro del Castillo de Soria precisamente, y si esto encima lo acompañas con una buena gastronomía y con otras experiencias que no voy a desvelarlas del todo porque prefiero que la gente se sorprenda, pues el resultado es una experiencia inolvidable, porque al final conoces el territorio a través de los 5 sentidos. Solo os voy a dar una pequeñísima pincelada de lo que es este proyecto gastronómico. En el Parador de Turismo, por ejemplo, se ha diseñado un menú sefardí exclusivo para la gente que tenga bien acompañarnos en estas rutas. Bueno, pues tenemos un menú sefardí. Tenemos también un menú mozárabe en Calatañazor. Tenemos también un menú judeo-converso. Este menú judeo-converso tiene también, como decimos por acá, mucha miga. ¿Y por qué digo esto? Pues porque está basado en un libro escrito por Ángel Martín que se llama La cocina prohibida y que le recomiendo a todo el mundo, porque este libro se basa en un estudio de los documentos de la Inquisición. Lo que recoge en La cocina prohibida son aquellas recetas por las que los judeoconversos eran denunciados porque eran formas de comer o recetas o alimentos que eran sospechosos para los inquisidores por haber pertenecido a aquel otro momento en el que todavía eran judíos, con lo cual, aunque estamos hablando ya del siglo XVI y que recupera estas recetas de principios del siglo XVI, en realidad de lo que están hablando es de qué sucedía antes en los fogones de estas casas.
Bueno, pues inspirándonos en este libro, hay un restaurante en Almazán que ha diseñado un menú para poder degustar en esta ruta, un menú judeo-converso exquisitamente preparado por Virginia, que la verdad que le ha dedicado muchas horas y mucho esfuerzo para poder ofrecer unos platos que son exactamente únicos, porque están realmente inspirados en un documento. Os he puesto una imagen que está extraída de ese libro. Arriba a la izquierda podéis ver uno de estos platos, son unas acelgas. Bueno, estas acelgas están guisadas al modo de María Álvarez, que es una de las judeoconversas que había en Almazán. Pero es que no sé si a muchos de los oyentes, seguramente que sí, les suena un pan, una matzá, que se empezó a vender hace no mucho tiempo en Portland, en Oregón, en Estados Unidos, inspirado en una receta sefardí o en una receta que se había estudiado en España. Bueno, pues esta receta de esta matzá es la matzá de Angelina. Esta mujer vivía en Almazán. Bueno, pues este pan de Angelina se está comiendo actualmente en Estados Unidos y nosotros también lo incluimos dentro de la ruta como un añadido más a esta gastronomía histórica para poder degustar ese fragmento de finales de la Edad Media también a través del paladar. Tenemos visitas a entornos naturales verdaderamente maravillosos y también únicos. Y no lo digo como soriana convencida de la belleza del patrimonio y del patrimonio natural también de esta tierra, sino porque algunos de ellos son verdaderamente únicos en Europa, como puede ser el acebal de Garagüeta. Tenemos una experiencia espectacular en unos campos de lavanda, en un pueblecito que está cerca de Ágreda, San Felices se llama este pueblo, y allí, bueno, pues Virginia y Damián lo dan todo por hacer lo mejor que pueden, todo ese ingente trabajo de poner en valor la lavanda, de hacer un taller con esencias. Bueno, la verdad es que son también maravillosos, como todos los miembros de mi equipo, que no voy a particularizar mucho porque realmente esto es extensivo a todos. Tenemos catas de vinos, tenemos visitas a una colección de arte espectacular, una colección privada de arte que actualmente estoy inventariando en Bretún. Tenemos una visita a un museo del traje en Morón de Almazán, donde podemos ver cómo son esas prendas que se vestían en el siglo XVIII y XIX, principios del siglo XX, que es un museo además muy, muy dinámico y muy, muy, muy interesante, muy, muy recomendable. La verdad es que, bueno, combinamos un espectro muy amplio de experiencias. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para comentaros cuándo son los viajes que tenemos programados para este año. Este año hemos programado solamente tres salidas. Son viajes de 4 días. En julio tenemos la salida del 22 al 26, en agosto del 6 al 10 y del 19 al 23. Dentro de estos 4 días estaría absolutamente todo incluido en cuanto a comidas, desplazamientos dentro de la provincia, el alojamiento, todas las experiencias, todas las visitas. O sea, realmente una vez que se llega a Soria es olvidarse del tiempo y sumergirse en la Edad Media. Olvidarse de todo y dejarse cuidar. Este es nuestro lema. Vamos a hacer que la gente pueda revisitar esa Edad Media. Son grupos muy pequeños, no nos vamos a grupos grandes porque realmente se perdería esa calidad y esa excelencia que queremos mantener a todos los niveles. Entonces, los grupos son grupitos de máximo 20 personas para poder tener un trato cercano, un trato pues casi de tú a tú, de poder conversar, de poder crear ese relato entre las gentes que vienen, las gentes que estamos aquí,
para que no sea solamente un monólogo de una persona que entra en una plaza con 55 personas detrás a contar una historia. No va de eso. Realmente estos son relatos que se van a construir con las experiencias de cada uno de los visitantes, porque eso suma un valor incalculable. Toda esa experiencia, todo lo que se pueda aportar a este viaje común a la Edad Media, va a ser siempre muy enriquecedor, y eso va a hacer también que cada una de estas experiencias pues sea verdaderamente única e irrepetible, porque va a cambiar con cada uno de los grupos que llegue, aunque sí que va a haber un discurso, una base más o menos común, pero después las ramificaciones pueden ser tan enormes como las inquietudes y las experiencias de poner en contacto a 20 personas más todos los que estemos aquí en relación con estas 20 personas. Con lo cual el resultado es impredecible, siempre vamos a mantener este trato cercano y de calidad, pero puede circular por un sentido o por otro cada una de estas experiencias. Como veis también en pantalla, para una mayor información podéis acceder a mi web, que es rutaljamashebreas.com, y ahí podéis ir viendo toda la actualidad de todas las cosas que vamos a ir haciendo, no solamente en el apartado turístico, sino también en el cultural, otros eventos que vamos programando, otras actividades, congresos. Todas las novedades van a estar en esta página, en rutaljamashebreas.com, y para mayor información, gente que quiera concertar estas visitas exclusivas, cualquiera de estos tres, en cualquiera de estas 3 fechas, pues puede contactar con Viajes Ecocolor, que es la agencia de viajes encargada de toda la logística para que todo salga perfecto. O sea que a través de Ecocolor o a través de la página web, donde aparecen todos mis datos, cualquier persona que tenga cualquier duda o quiera profundizar en cualquier tema o le interese algo en concreto, pues puede contactar conmigo y yo, bueno, con sumo gusto, pues les explicaré o les orientaré en todo aquello que surja. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, podemos ver unas 3 últimas instantáneas. Estas también son de Blanca y de Marta. Y son esos otros núcleos que este año, por tener que seleccionar unos cuantos para que el proyecto arrancara con una base sólida, pues estos en concreto este año no están incluidos, sí que se pueden incluir en visitas a la carta, y por supuesto el próximo año seguiremos ampliando destinos, seguiremos ampliando experiencias, y fijaros la maravilla de imagen que tenemos arriba a la izquierda. Ese pueblecito es Caracena, es un pueblo mágico, también es como retornar a la Edad Media. Abajo tenemos un palacio, unas columnas, veis un patio. Bueno, pues este es el pueblo de Deza. En este pueblo sucede algo curioso y que yo como investigadora todavía no he sabido explicar, y que agradecería cualquier orientación en este sentido. Y es que en este pueblo se excavó en los años 30, a principios del siglo pasado, se excavó un cementerio en el que el arqueólogo de aquel momento, Blas Taracena, que era muy buen arqueólogo, descubrió algo muy extraño y para lo que yo no tengo explicación. Lo que él dice que vio y no se ha vuelto a excavar desde entonces eran unas tumbas donde aparecían individuos clavados, llenos de clavos por todo el cuerpo. Sí que aparecían en algunas de estas tumbas joyas con letras en hebreo, unos ajuares que sí que encajan con el mundo judío, por lo que aparece en otras necrópolis. Con lo cual, yo no tengo explicación, no sé por qué estos individuos clavados, si realmente estaban clavados, si no, pero es una vía de investigación que a día de hoy tengo en curso, y cualquier idea, cualquier orientación, pues siempre es bienvenida. Por eso digo que estas visitas son abiertas, porque al final entre todos sumamos. Y finalmente a la derecha veis San Esteban de Gormaz, que tiene
unas iglesias románicas bellísimas, una de las galerías porticadas románicas más antiguas de Castilla está precisamente aquí en San Esteban de Gormaz. Tiene un castillo, fue importantísima frontera en la Alta Edad Media, tiene una grandísima historia medieval por contar y para el próximo año pues también podría incluirse. De hecho, una de las experiencias que tenemos, que es una degustación de un vino muy especial de la Ribera, se produce precisamente en Atauta, que tiene unas bodegas tradicionales que se visitan en estas rutas, que es que hay que verlas. Realmente no se pueden explicar porque eso hay que verlo. Y Atauta es un pueblo que pertenece al municipio de San Esteban de Gormaz. Con lo cual, al final, estamos abriendo muchas vías de conocimiento, tanto hacia el ámbito turístico como hacia el ámbito de difusión cultural en un sentido amplio, y que va a ser un proyecto, ya está siendo un proyecto muy dinámico que implica a muchas personas, muchas sinergias juntas para poder avanzar en un camino común, que es volver a redescubrir a estas poblaciones judías que habían sido ignoradas en la investigación hasta fechas muy recientes. Y hasta aquí puedo contaros. Ya queremos sacar el ticket, el pasaje, ir para allá. Pensar que hace solo 3 días estábamos en España nosotros, en Madrid, bueno, en Castilla-La Mancha, pues estuvimos en Madrid, en Cuenca, pero por lo que veo hace falta 4 o 5 días para hacer estos recorridos. No teníamos tanto tiempo, así que ya quisiéramos estar ahí. Antes de pasar algunas preguntas que hay, algunos saludos, quiero... mientras hablaba, permíteme compartir pantalla esto. Bueno, así, ahí estamos. Ahí está el sitio web que nos dijo Marisol, así que los invito a recorrer. Yo estaba viendo un poquito, hay mucha información muy buena, pero además llegué mientras hablaba al sitio de Soderville, donde está descripta el rollo de la Torá, y que por aquí abajo dice esto de Soria en 1312, ¿no? Que fue escrito por ahí. Claro, acá no estaba la fecha, pero acá hay un artículo que habla de noviembre del 2009 que se hizo esa remate en 220.000 euros. Después, ¿qué más encontré ahí? Bueno, además, el sitio de Parador de Soria, por supuesto, y que el libro de la cocina prohibida está disponible en Amazon, y también en Argentina también está en Cúspide, pero en Amazon también se consigue perfectamente, inclusive en versión Kindle que es muy barata, así que ya nos estamos entusiasmando con este libro de la cocina prohibida que nos presentaste. Es que Marisol nos transmite ese entusiasmo del descubrimiento, ¿no? Yo veía a través de los ojos de Marisol la sorpresa de la investigación, de cuando uno encuentra algo valioso, algo que está buscando. Y eso nos has transmitido completamente. Yo estoy viendo por tus ojos ahora, Marisol. Ay, me alegra muchísimo, de verdad, porque tienes buen ojo, porque realmente eso es lo que me sucede, porque cuando uno está investigando pasa cientos y cientos de horas delante de un documento, algunos con la letra muy enrevesada, pero cuando llegas a ese momento, oye, ¿y esto? Es que esto que acabo de descubrir es tan maravilloso que se lo quiero contar a todo el mundo, porque es que no se sabe y yo me acabo de enterar. Y esto es buenísimo, con lo cual podemos reinterpretar todo. Bueno, y ahí empieza un mundo. Entras en un bucle de quiero contárselo a todo el mundo que me quiera escuchar. Claro, hay que entender que Marisol no es un agente turístico, no es una promotora turística, es una historiadora. Sí. Así que con esos ojos son los que le ven, no con el negocio que se puede hacer llevando turistas a las distintas ciudades de Soria, sino con la pasión esta de transmitir la historia del lugar donde uno nació, pero además con el entusiasmo de encontrar cosas que no se sabían antes, ¿no? De eso va a tener que ver alguna pregunta que han hecho por ahí.
Por ahí tenemos, bueno, por un lado Ivonne Star, que estaba saludando desde Río de Janeiro. Sí, claro que estamos contentos. Ya Pablo hizo algunas preguntas, empezando por esta, que te pregunta si el proyecto es privado o si tiene participación estatal. Pues ha arrancado como proyecto de iniciativa privada, o sea, 100% he sufragado yo los gastos que ha supuesto el poner esto en marcha. Sí que en un principio hubo una pequeña aportación de la Diputación Provincial de Soria. De hecho, la propia Diputación me pagó hace un par de años un folleto turístico porque no se sabía nada sobre, oye, ¿qué pasa con el patrimonio judío? Y me encargaron hacer un folleto, por lo menos para hacer una llamada de atención de vamos a ver qué pasa aquí, porque esto no, nadie ha hablado nunca de ello. Y de alguna manera sí que fue el punto de arranque de decir, oye, vamos a poner esto en marcha, porque más allá de un folleto turístico, que no dejan de ser 4 datos, esto hay que profundizar en esta línea y en ese trabajo de profundización, más allá de que yo llevo años y años y años dedicándome a la investigación, este trabajo de profundización, de perfilar qué es lo que se puede hacer, es que me ha llevado un año en buscar los interlocutores válidos, la gente con la que puedo contactar, en la que puedo confiar para desarrollar esto con la calidad que quiero hacerlo, porque como bien decía en la pregunta anterior, esto realmente no es que sea un proyecto financiado hasta día de hoy por nadie más que por mí. Y como bien decías tú, no me mueve el lucro económico, es decir, voy a llenar plazas de autobuses con 50 personas a gritar desde una esquina para que me oiga el último que está viendo una tienda a 40 metros. Es que no va de esto, realmente va de otra cosa. A mí lo que me mueve es poner en conocimiento todo esto que está en mi mundo, en mi cabeza, en mis investigaciones de tanto tiempo y que realmente es documentación la mayoría inédita, porque es que ni siquiera están muchas de estos datos que vamos a manejar, no están ni publicados. Con lo cual, ese conocer de primera mano qué sucedió en la historia, en la Edad Media, a través de mis investigaciones, que yo a su vez me nutro de investigaciones también de otros medievalistas, de otros historiadores. Yo no lo sé todo, desde luego, aunque lleve tiempo investigando. De hecho, ahora mismo se está excavando en el entorno del parador de turismo, que habéis puesto una imagen. Bueno, pues es que este parador está precisamente ubicado en el Cerro del Castillo, que es donde estaba la población judía. Los primeros datos que tenemos de población judía en Soria hablan de ahí, están ubicados en el entorno del castillo. Ahora se está excavando y están apareciendo las casas, con lo cual toda esa información que se está generando, yo me he preocupado y me estoy preocupando de estar actualizada, de leer los informes arqueológicos, de saber qué es lo que estamos descubriendo para poder, es que primero tengo que entender yo, para poder comunicarlo. Con lo cual, el que visite estos enclaves conmigo va a tener el conocimiento actualizado a fecha del momento en el que se produce ese viaje, porque estoy leyendo constantemente qué es lo último que se está produciendo a nivel científico en este sentido. Con lo cual, nunca va a ser la misma visita, aunque siempre van a estar en evolución. Está muy bien. Bueno, Alan Carciente, que saludas desde Caracas, y además cuando hablabas de las cartas astronómicas, nombra por supuesto a Abraham Zacuto, que también hizo estas tablas astronómicas que sirvieron mucho en aquellos tiempos. Claro. Pablo, desde Bahía Blanca, pregunta cuáles eran las actividades económicas de la judería de Soria. Pues, claro, sobre los judíos en la Edad Media ha pesado un típico tópico. Y además está infundado, pero es cierto que esto es lo que ha pesado muchísimo en los estudios. Déjame adivinar, banqueros, prestamistas, usureros. Exacto, o sea, parece que todos los judíos en la Edad Media se dedicaban a llenarse los bolsillos. Esto es falso, completamente de principio a fin.
porque los documentos de lo que hablan es de un grupo de judíos que sí que evidentemente tenían unos puestos muy privilegiados, de manejo de préstamos, de recaudación de impuestos, por estar asociados a la corte, o sea, sí tenían una posición muy, muy elevada, pero no eran todos, vamos, pero es que ni de lejos, porque si lees los documentos con los ojos de vamos a leer esto con objetividad, realmente aparece toda la escala social que podía haber en el mundo cristiano, en el mundo judío, en el mundo musulmán. Aparecen, a mí hay un caso concreto en Soria capital que siempre me ha impactado mucho y posiblemente quien me haya escuchado ya me habrá oído más veces hablar de este dato. Es del caso de una persona, de un hombre, que está intentando conseguir leña como pueda y donde sea, porque su tía judía es tan pobre que no tiene ni siquiera dinero para comprar leña para encender un fuego en su casa. O sea, esta mujer seguro que no estaba hablando todos los días con el rey. O sea, de riquísima tenía poco. Entonces, aparece toda esa escala social. Pero sí que es verdad que hay algunos grupos que se dedicaban a estas actividades económicas y también hay algunos judíos que se dedicaban al tema de la lana, porque claro, estamos en una zona relacionada también con la mesta, relacionada con este tránsito de lanas, después de tejidos. También hay algunas actividades económicas relacionadas con esto. Y hay algún caso puntual, por ejemplo, que también nos habla de algunos judíos que no vivían en Soria, pero que sí que tenían arrendados molinos en Soria, molinos harineros. Esto es curioso, o sea, molinos en el río. Con lo cual, las actividades económicas eran muy variadas, mucho más allá de los algunos prestamistas que hubiera. Bien, pregunta María Cristina Navarrete si se puede ver algo de lo encontrado arqueológicamente, o sea, ¿qué se puede ver quien visite estas aljamas? Pues como es lógico, yo no quiero engañar a la gente, o sea, no van a venir a esta provincia a ver construida una sinagoga en cada calle. O sea, esto no sucede casi en ningún sitio en España, patrimonio construido como tal. No hay demasiado por la trayectoria histórica, obviamente, que han sufrido estos bienes, pero sí que hay algunas piezas en el Museo Numantino, de hecho, es el Museo Provincial. Se ha hecho una reforma de la sección medieval en relación con esta ruta para incluir una vitrina con materiales arqueológicos relacionados con la población judía de la provincia de Soria. Hasta hace no mucho prácticamente no había expuesto ninguno de estos materiales, con lo cual ahora por lo menos ya es visitable. Tenemos una sección donde se pueden ver estas piezas, incluida la mano esta que aparece en el logo, que también está ahora incluida. Tenemos, por ejemplo, también como caso un poco más exclusivo, una lápida que apareció en el cerro del Castillo de Soria, que pertenecía a la necrópolis judía. Y después tenemos toda esa zona que se está excavando ahora del Cerro del Castillo, donde están apareciendo algunas piezas de las que no quiero hablar porque todavía no está depositado el informe, que soy conocedora de ellas, pero que en el momento que se deposite y pueda acceder a él, esto va a estar a disposición del público. Y después, al margen de este patrimonio más tangible, lo que sí hay millones y millones de horas de conversación es de toda la historia, de todo el patrimonio intangible, de todas las vidas que nos cuentan los cientos de documentos que hay, que realmente, no os voy a engañar, no es como ir a Toledo, porque Toledo es como el sumum del sumum, para mí es una ciudad bellísima, pero sí que tenemos muchísima historia por contar y todavía quedan algunos vestigios de los que se puede ir tirando de los hilos para tener una experiencia histórica única. Nosotros tenemos la experiencia, como hemos llevado grupos también a recorrer distintas juderías por España, que ha venido gente que ya había ido a esos lugares y sin embargo cuando fue eso a las distintas ciudades, que puede ser Córdoba, que puede ser Jaén o Granada mismo, y cuando va con nosotros, que vamos contando, haciendo esto mismo, contando la historia, dice, yo no lo veía de esta forma. Entonces, son ciudades que muchas veces no se ve, pero se siente qué es lo que pasa o lo que pasó ahí. Y la vivencia es espectacular. Nosotros, que hemos recorrido muchísimas juderías,
De hecho, ahora volvimos de la judería de Cuenca, y en Cuenca efectivamente se ve un poco de piedra de donde había una sinagoga, sin embargo uno camina por ahí y tiene la sensación de estar viendo construida la sinagoga y la escuela y la mikve, aunque no está, se siente. Son paseos muy valiosos que requieren de imaginación, sí, pero que son realmente espectaculares. A nosotros nos place mucho hacerlos para nosotros y también cuando lo hacemos o cuando lo hacíamos para terceros. Además, hecho, es interesante, perdón, es sí, interesante que recorrer estos lugares no es lo mismo con un folleto turístico que de la mano de un historiador, como nos ha pasado en muchas juderías, y seguramente de tu mano, Marisol, estos lugares parece que cuando uno va contando, aunque no hay nada para ver, uno termina viendo lo que sí. falta, ¿no? Ese es un poco lo que me pareció que quería decir Marcelo, que una cosa es recorrer unos lugares donde a uno le cuentan, sí, había una judería, y otra cosa es con esta documentación atrás, con este conocimiento, y uno va caminando en las calles casi viendo lo que nos están contando, y ese es el valor que tiene este tipo de visitas. De hecho, sí que aunque lógicamente no nos quedan en pie una sinagoga o una mikve, todo este riquísimo patrimonio que por desgracia se ha perdido, pero sí que quedan algunos otros hitos en este paisaje urbano que sí que aparecen en la documentación. Y en relación con esos hitos sí que aparecen cosas que pasan con la población judía, con lo cual estás viendo una calle, una plaza. Ya, pero es que en esta plaza, en esta calle, porque están hablando de este edificio, aquí pasó esto, y por aquí venía fulanito y hacía esto, porque subía a la sinagoga, porque dejó, como es el caso concreto, porque dejó a su mula atada en esta casa para subir a la sinagoga que estaba 3 casas más allá. Vale, no nos queda la sinagoga, pero es que lo estás viendo igualmente. Es una gran Seguro, experiencia. Sí, sí. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, a ver, está para acá, arqueológicamente. Bueno, agradece José Moncayo. Pregunta cómo se llega a Soria. Supongo que debe haber un AVE desde Madrid o Pues tren. tenemos comunicación por tren, comunicación por autobús. Esta comunicación por autobús son 2 horas poco, y desde luego desde Barajas hay autobús directo, desde Madrid hay autobús también directo, y por coche desde Madrid es autovía, con lo cual es muy buena comunicación desde Madrid. Es casi lo más recomendable si llegas a España y llegas al aeropuerto de Barajas, allí mismo puedes coger un autobús. Bueno, y finalmente Edgar Iván Ramírez, que desde Bogotá te felicita el entusiasmo, porque efectivamente lo que acabamos de escuchar de Marisol no es una publicidad de turismo, no, lejos de eso. Es la historia de los judíos con lugares determinados, con sitios con tiempos y lugares, con un espacio temporal, un espacio físico, geográfico, que define lo que en definitiva es, para los que somos sefaradíes, nuestra propia historia, para los que son españoles también es su propia historia. Así que nos encantó, Marisol, esto que nos has traído. La verdad que dan ganas de subirse al avión ya mismo, decir que recién llegamos. Sabéis que sois muy bienvenidos, así que estáis, vamos, más que invitados, ya lo hemos hablado hace unos escasos minutos, y lo reitero, que para mí sería un verdadero honor poder compartir con vosotros estas historias. Bueno, gracias a José Moncayo también, desde California están saludando. Bueno, tenemos que agradecer mucho a Marisol, que está desvelada, porque allí en España, en Soria, es tarde en este es momento. la 1:05. Bueno, para No pasa nosotros nada porque también. estoy feliz. Nosotros hace 3 días volvimos de España, así que también estamos con ese horario, así que también estamos todavía adaptándonos del jet lag. Gracias, Marisol. Nos vamos, Lili. Muchísimas gracias. Vamos. Muchísimas gracias. Un beso. Lili, ¿nos recordás qué tenemos para esta semana?
Y este próximo domingo tenemos Pasajes y Personajes en vivo con el doctor Carlos Yebra López y Ros Cohen, una escritora de libros de vida sefaradí, en nuestra actividad de Encontros del JAD, hablada en ladino. Como siempre recordamos, se entiende perfectamente, pueden entrar tranquilos, van a comprender todo y conocer y escuchar un poco de la lengua sefaradí. Para el próximo jueves vamos a presentar La Guerra Civil Española y la Shoah. Esto es un trabajo de Mardoqueo Staropolsky. Él tiene una maestría en estudios judaicos de la Universidad Hebraica y bueno, vamos a descubrir un poco sobre este tema. Nos reencontramos entonces el domingo, el jueves, en nuestro portal sefarad.com, que está siempre ahí colgado. Así que hasta cada momento y gracias por estar. Chao Marisol, gracias a todos. Adiós Muchas Marisol, adiós gracias, a un todos. abrazo.